Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Eh, Quiero particularmente agradecer a la Fundación Gas Natural Fenosa la oportunidad de participar como moderador. A toda la gente que ha participado, en realidad que ha sido bastante, estoy muy sorprendido. Y por supuesto a nuestros panelistas que van a compartir con nosotros las experiencias en este panel. Eh, Voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes sepan el calibre de las personas que tenemos en este panel y la oportunidad de compartir con ellos su visión. Voy a partir por don Raúl O'Ryan. Don Raúl O'Ryan es ingeniero civil electricista y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de California, Berkeley, actualmente profesor de jornada completa de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Centro de Innovación de Energía. Ha sido también oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD y con anterioridad fue director del Departamento Industrial de la Universidad de Chile. Las áreas de investigación de don Raúl son la economía de recursos naturales, medio ambiente, tiene más de 50 publicaciones en revistas nacionales y capítulos de distintos libros. Ha sido coautor y editor de 3 libros, ha dirigido muchas tesis y la verdad es que tiene muchos modelos y ha participado en temas relativos a estimación de gases de efecto invernadero, selección de instrumentos económicos, regulación ambiental y valoración de externalidades en proyectos energéticos ambientales, entre otros. También tenemos el placer de contar con don Jorge Cáceres, que es director ejecutivo del Centro Medio Ambiente de la SOFOFA. Jorge Cáceres es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene más de 22 años de experiencia en gestión ambiental, tanto en Chile como en Latinoamérica. Es magíster en emprendimiento tecnológico y ha liderado el desarrollo de distintos estudios de estrategias de sustentabilidad a escala pública y privada. También ha trabajado con instituciones como Naciones Unidas, la Universidad de Harvard, la Agencia de Protección Ambiental de USA, EPA, y instituciones europeas. Desde el año 2015 he tenido el placer de trabajar con Jorge en la formación del Centro Medio Ambiente y Energía de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y él ha generado una cantidad importante de capacidades y transferencia tecnológica entre la industria y SOFOFA para poder realmente tener cielos azules. Así que también quiero agradecer. Y finalmente tenemos a un conocido economista, amigo también, colega Jorge Quirós. Jorge es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es doctor en economía de la Universidad de Duke y es presidente de la empresa consultora Quirós y Asociados, empresa que fue fundada el año 2001 sobre la base de sus conocimientos y su expertise. La verdad es que la experiencia de Jorge en temas de consultoría a nivel nacional e internacional es enorme. Él ha asesorado a gobiernos, empresas del sector privado, organismos internacionales, y Jorge es reconocido en el mercado nacional e internacional por un alto estándar de práctica y en la solución de problemas complejos de libre competencia. Él ha participado en temas de energía, regulación, procesos tarifarios, finanzas corporativas, etcétera. La verdad es que es bastante difícil sintetizar en estas pequeñas líneas todo el enorme currículum de los 3 panelistas que hoy tenemos, que es un orgullo y un agrado tenerlo en este minuto. Vamos a partir este panel, más allá de las preguntas, por supuesto, que vamos a tener y compartir las experiencias. Conversamos con Jorge y la idea es que él va a hacer, dada su experiencia en temas de regulación, en temas de energía y todo lo que conoce también de Transantiago, porque ha estado participando en estos procesos, vamos a partir con una ponencia como de contexto que se llama Gas Natural en el Transporte, de la solución esquina a la solución interior. ¿Por qué esta pequeña presentación, muy de contexto? Porque es muy interesante la visión que tiene Jorge respecto a las soluciones a las cuales podemos acceder en el transporte público de Santiago y por qué es tan importante reforzar de una manera inteligente con instrumentos económicos y ambientales la búsqueda de estas soluciones. Entonces, le voy a ofrecer la palabra a Jorge, quien nos va a sintetizar esto y enseguida pasamos a la ronda de participación y preguntas. Jorge. Okay. Gracias, Gerardo, por la presentación y gracias a los organizadores de este encuentro. Yo voy a tratar de ser muy breve, tengo algo de 12, 13 minutos, que es de contexto.
Y después de pensar un poco cuál es el mensaje que quería transmitir, es de la solución esquina, que todos los que han estudiado economía saben que hay solución esquina cuando uno a veces consume de un solo bien. En el caso del transporte es todos los buses a diésel, ¿ah? Y soluciones interiores, donde tal vez la solución mejor sea una combinación de distintas alternativas. Y pensamos que estamos en una coyuntura donde hay que tomar conciencia que el camino es desde la solución esquina a la solución interior. En términos de índice, tenemos una pequeña introducción, después 3 elementos de contexto en los que me voy a detener un rato, el cambio de paradigma, por qué nos vamos de solución esquina a solución interior, y finalmente decir un par de cosas aquí en Santiago, donde voy a ser muy breve porque entiendo que Raúl y Jorge tienen bastante más que decir ahí. En primer lugar, el transporte es un elemento clave en la vida de las personas del siglo XXI y el tiempo. Las cosas están cambiando tan fuertemente, tan rápidamente, tecnológicamente, socialmente, que tenemos que mirar hacia adelante, no podemos mirar hacia atrás. También hay que confesar, si miramos hacia atrás no tenemos muy buena experiencia, tenemos más bien frustraciones. Por lo tanto, la mirada es más bien de tipo prospectivo. Ahora, hay 3 elementos de contexto, y yo he seleccionado lo siguiente. Primero, la ciudad. Quiero poner de relieve la ciudad, desde más de una perspectiva. En segundo lugar, las personas. Y en tercer lugar, la energía y en particular los precios relativos de las distintas fuentes energéticas. Para mí esos son los 3 elementos que si uno los pone en perspectiva, es difícil no concluir que tenemos que ir hacia soluciones interiores y no soluciones de esquina. Hablemos de la ciudad primero. Aquí hay un libro que no sé si todo el mundo ha leído, The Economy of Cities, de James Jacobs, publicado en los años 60. Yo lo leí después de leer el paper on the Mechanics of Economic Development de Robert Lucas, donde Robert Lucas, premio Nobel de Economía, parte citando a James Jacobs, ¿okay?, que escribió sobre las ciudades. ¿Ah? Y el punto central de James Jacobs, y que después está repetido por Lucas, es que el desarrollo económico ocurre allí donde hay interacciones entre las personas, ocurre donde hay networks, ¿ah?, ocurre donde hay relaciones. La agricultura no se inventó en el campo, se inventó en las ciudades. ¿Ah? Y en realidad no hay nada que se haya inventado en el campo que sea interesante, y no lo digo denigrando el campo, soy consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura, pero sencillamente la economía ocurre en las ciudades. No solo eso, nuestra civilización, antes la judeo-cristiana, que es la que pertenecemos hoy día, la helénica, se fundó sobre ciudades-estado. La filosofía se inventó en ciudades-estado, el pensamiento occidental se inventó en ciudades-estado. Hoy día aproximadamente el 50% del PIB mundial se produce en solo 300 ciudades. La mitad del PIB mundial se produce en 300 ciudades. Y si tomamos índice PIB de ciudad por PIB de país, ustedes ven Santiago, la mitad del PIB de Chile se produce en esta ciudad, en Santiago. ¿Ok? Entonces, cuando la mitad del PIB de Chile se produce en una ciudad, en Santiago, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que tener una ciudad que sea atractiva, que atraiga talento, ¿ok? A mí me ha tocado estar con ejecutivos de distintos países, me acuerdo de un español que me decía, Santiago es fascinante. ¿Por qué? Bueno, porque es la única ciudad, a él le gusta hacer montañismo, a mí también, en que tú puedes hacer un 3.000 metros y volver el mismo día. ¿Ah? Hay otra gente que le gusta porque tiene, una vez un colombiano me dijo, es que es otra ciudad donde tiene más bicicletas, donde se puede andar más en bicicleta. Otra gente me ha dicho, mira, Santiago es interesante porque en invierno puedo ir a esquiar, estoy a 1 hora y media y estoy a 1 hora y media después de la playa en verano. Santiago es una ciudad atractiva. Tenemos reglas del juego que son atractivas. Si mantenemos a los niveles de delincuencia a nivel bajo, si hacemos más trabajo de integración, si nos abrimos más, Santiago puede ser una ciudad con las leyes apropiadas, un centro financiero, ¿por qué no? Y esto es particularmente importante en un mundo donde el PIB cada vez tiene más componentes de servicio. Ahí tengo Santiago 1910, después Santiago 2002, por ahí entre medio en 1930 era cuando el pueblito se llamaba Las Condes, está Las Condes separado de Santiago, después se forma una gran conurbación. El mundo ha cambiado, nuestro PIB ha cambiado, el PIB per cápita de Chile se ha multiplicado 5 registros por paridad por de compra por 4 o 5 veces en los últimos 30 años, y lo más importante es que hoy día el 63% del PIB corresponde a servicios. 63% del PIB corresponde a servicios. O sea, la mitad del PIB se produce en Santiago y el 63% son servicios. Los servicios son casi por naturaleza
bienes, o sea, aportes al valor agregado que son y que nacen en la ciudad en el contexto de la interacción entre las personas. Por lo tanto, la calidad de vida de la ciudad es muy importante, no solo por un tema de bienestar, sino porque ciudades más atractivas atraen más talentos. Esto me lo dijo a mí un inglés cuando yo le preguntaba, oye, ¿qué va a pasar con el Brexit con Londres? Porque Londres va a dejar de ser el centro financiero de Europa, va a ser Frankfurt, porque los cambios, las transacciones derivadas van a empezar a hacerse en Frankfurt. Y el inglés me dijo, mira, no estoy tan seguro. No, ¿por qué no? Te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿A ti te gusta la finanza? Yo soy director de la bolsa, a veces me toca viajar, estoy metido en el tema financiero. Sí, me dijo. ¿Y has ido a Londres con tu señora? Sí. ¿Cuántas veces has ido? Bueno, unas 5 o 6 veces. ¿Y cuántas veces has ido a Frankfurt con tu señora de compra? No, la verdad que nunca. Bueno, ahí está la ventaja de Londres. O sea, más allá del Brexit, más allá de las reglas, Londres es una ciudad atractiva. ¿Okay? Hay ciudades que cobran atractivo especial dentro de países. Cuando ustedes ven Berlín, por ejemplo, Berlín, los mismos alemanes se ríen, Berlín es la ciudad más desorganizada de Alemania, por lejos. El aeropuerto todavía lo están construyendo hace 20 años. ¿Okay? Pero Berlín es un magneto, atrae gente de distintos países, una ciudad más cosmopolita de Europa hoy día. ¿Okay? Entonces hay ciudades atractivas. Hacer una ciudad atractiva, construir una ciudad atractiva, equivale a generar PIB futuro. Atracción de capitales, atracción de personas, atracción de relaciones, de networking, de servicios. Eso es lo que hace el PIB de mañana. ¿Okay? Por lo tanto, hay que tomarse la ciudad en serio. Hay que tomarse la estética de la ciudad en serio, la calidad de vida de la ciudad en serio. La ciudad como primer tema. Después están las personas. Voy a decir dos cosas a las personas. Primero, están permanentemente conectadas. Esto no es ninguna novedad. Ustedes van a cualquier parte, está toda la gente o escuchando música o en internet. La revolución más democrática que ha habido en el último tiempo es el tema de las telecomunicaciones, por lejos. Y en segundo lugar, hay una valorización y priorización de los temas ambientales como nunca. Como nunca. Y sobre todo en las generaciones más jóvenes. ¿Okay? Hay cosas que nosotros aceptamos, las generaciones más jóvenes ya no aceptan. ¿Okay? Y por lo tanto, esta es una generación que le va a exigir mucho más al transporte. Sobre todo le va a exigir calidad de viaje. Y aquí me voy contra el primer paradigma. No sé si hay alguien de la secta, los quiero mucho, pero ocupan el paradigma equivocado. Porque el paradigma de la secta era cuando el ingreso per cápita eran $4.000. Y cuando el ingreso per cápita era $4.000, lo que había que minimizar era el costo de tiempo y el costo del viaje. No la experiencia del viaje. Y la experiencia del viaje hoy día importa, y como quise demostrarlo con cosas empíricas, les hice un video para mostrarles que las personas hoy día buscan más que minimizar costo y tiempo. De Providencia con Suecia, revisando el recorrido 104 que cubre el eje de Los Leones, Macul, La Florida, Plaza Tobalá, cubriendo las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Puente Alto. Se aprecia como los usuarios van... Significar más tiempo. Hay una fila para la gente que quiere irse de pie. Esa segunda cola del lado izquierdo, el señor de Yoki está dejando pasar a los otros. Se va a apreciar porque ellos prefieren gastar más tiempo, esperar 10 minutos más, pero irse sentados. Y si ustedes los ven en la fila, están todos con su headphones. Porque hoy día el viaje, irse sentado con el headphones, vale más que esos 10 minutos extra. Entonces yo tengo un modelo que minimiza costo de viaje y tiempo, me voy a ir a la solución de esquina, van a ser todos buses diésel. Si yo me voy a una solución donde busco experiencia de viaje, donde está el tema ambiental, donde está la ciudad, me voy a otras soluciones. Siguiente, energía. Hay una revolución energética, todos lo sabemos, hay una baja enorme de precios de las energías renovables no convencionales, pero lo más importante es que hay cambios brutales en precios relativos. Acá yo tengo un gráfico, el precio del gas natural, primero gas natural, después con otro verde más cargado, el GNL, el PIC cuando nos cortaron la llave de Argentina, ahora volvió a salir Argentina, ya abajito hay unas entradas spot de gas de Argentina en los últimos años,
que de hecho es re importante porque hay un break respecto del GNL. El GNL está más indexado al Brent. Este otro es un precio que puede estar por debajo del Brent. Es más spot, es menos confiable, pero está. Hay gente contratando a nivel de spot. Acá tenemos el costo marginal de energía eléctrica. Ustedes se ven como que correlacionan los dos, pero si se meten al detalle hay periodos de amplias divergencias entre uno y otro. Entonces, cuando uno ve esto, es lo mismo que cuando uno ve las acciones que varían mucho. Cuando las acciones varían mucho y los precios relativos varían mucho, es una mala idea fijarse y amarrar un contrato. Es una mejor idea dejarse opciones. Es una mejor idea dejarse opciones abiertas para después decir, oye, yo no sé leer el futuro. No sé qué va a pasar con el príncipe de Saudí, con el precio del petróleo. No sé si el precio del petróleo va a caer a 20 o va a subir a 120. No sé si vamos a tener llegadas de spot de gas Argentina que va a quedar por debajo del GNL o no. A lo mejor sí, a lo mejor no. No sé si el RNC va a seguir aumentando o no va a seguir aumentando. Entonces, si yo hoy día hago una licitación y me fijo en una tecnología, quedo amarrado a esa tecnología. Después me van a indexar con un polinomio. A lo mejor me conviene, por un tema de portfolio, abrirme y diversificarme, por puro concepto de probables futuros cambios de precios en distintos energéticos. Por lo tanto, hay un valor de opción asociado a contar con más alternativas. En definitiva, creo que hay un cambio de paradigma. ¿Qué nos dice la ciudad? La ciudad nos dice, busquemos transporte con mínimas externalidades negativas, mínima contaminación, mínimo ruido y ojalá con externalidades positivas. No por subsidiar y no por el bienestar por bienestar. También por eso, pero porque la ciudad es el motor económico del futuro. Ya lo es hoy día. La mitad del PIB se produce en Santiago. Segundo, las personas van a buscar transporte con atributos adicionales al costo y el tiempo. Ya no es solo el costo del tiempo, es la experiencia del viaje, que sea cómodo, que sea silencioso, y le van a exigir ser amigable con el medio ambiente. Y después la energía. Hay un valor de opción asociado a tener tecnologías alternativas. Por lo tanto, si yo hace 15 años, 20 años, con ingreso per cápita que era la mitad de hoy día, con un PIB de servicios que era 30%, donde a lo mejor la ciudad de Santiago no producía todo el PIB que produce hoy día, a lo mejor toda mi solución era diésel, efectivamente, a lo mejor era lo óptimo. Pero un mundo que solamente le preocupaba el costo del tiempo y de la energía, a lo mejor la solución era óptima, el 100% del diésel, y no nos importan las externalidades porque no estamos para preocuparnos de externalidades en ese minuto con una economía que todavía era industrial, o tenía resabios de industrial. Hoy día pensamos que estos tres elementos nos debiesen conducir a pensar no en una solución esquina, sino en una solución interior, donde hay un espacio para el diésel, hay un espacio para la movilidad eléctrica y desde luego un espacio para el gas natural. Ahora, ¿cómo buscamos? En síntesis estamos proponiendo una matriz diversificada de transporte y cómo la buscamos. Bueno, el Transantiago hoy día yo valoro mucho los contenidos esenciales del 2018 que se entregó el Ministerio, porque el Ministerio reconoce y se separa en ese sentido de la tradición secta que hay una nueva visión. Reconoce que la experiencia de viaje es importante, reconoce que hay otros elementos y por lo tanto los buses eléctricos entendemos que se enmarcan en ese concepto. Me temo, sin embargo, que les queda un resabio solución esquina, inconsciente, porque dicen, ok, reconozco esto, los buses eléctricos, ahí están, y todo lo demás, ¿qué va a hacer? Va a ser diésel. Va a ser diésel, lo más probable que sea diésel, porque hay ventajas de los incumbentes, de la tecnología incumbente. Entonces creo que hay que dar un paso más allá y decir, oye, a lo mejor, así como hay un espacio especial para los buses eléctricos, a lo mejor puede haber un espacio especial para los buses a gas. Y si queremos tal vez no darles espacio así como expreso, por lo menos emparejemos la cancha. ¿Qué significa emparejar la cancha? A mi gusto significa, primero, el tema de la carga tributaria. Hay una diferencia de carga tributaria entre diésel y GNC que puede implicar hasta un 65% de diferencia de costo en el transporte por kilómetro recorrido. Después hay que emparejar la cancha para los que no son incumbentes, informar qué terminales se podría permitir al GNC competir, porque el GNC tiene que instalar una infraestructura para poder competir, no es como el diésel que está en todas partes. Y en tercer lugar, proponer una serie de cambios, nosotros hemos identificado varios, que evitar que favorezca la tecnología incumbente y darle un espacio a la tecnología entrante. Y todo esto con miras a qué, bueno, es bueno soñar. Algún día, si avanzamos en todo esto, tal vez podemos pensar en tener a Santiago como un centro financiero de América del Sur.
¿Ah? Eso es. Gracias. Quiero aprovechar a comentarles que dentro de las carpetas tienen algunas fichas por si quieren hacer algunas preguntas. De hecho, ya nos llegaron 3 que vamos a entregarle a Gerardo. A ver, bueno, primero que nada, felicitar a Jorge. Se nota su background también de profesor universitario y su claridad en sus planteamientos. Así que gracias, Jorge. Tengo una pregunta acá que me gustaría dirigirla al colega Raúl O'Ryan. Dado que él ha estudiado bastante este tema, también ha participado en modelos de optimización y como economista con una connotada participación en distintos temas de política pública, nos puedes ayudar. ¿Qué instrumentos ves tú como necesarios para lograr el mix deseado que acaba de comentar Jorge, que puede ser complementado, por supuesto, por el resto de los relatores, de los participantes? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que el primer comentario que haría, ¿no es cierto?, es que estamos iniciando una transición hacia el futuro de Transantiago. Y no hay una respuesta. Esto se denominan problemas complejos, wicked problems. No hay una solución. Se puede avanzar hacia un modelo distinto, una visión distinta, pero no es que haya algo correcto ni correcto para todos. Lo que sí es claro es que uno quiere generar y esto Jorge fue muy claro, yo creo que tú tienes que generar una cancha pareja, efectivamente, eliminando las ventajas que tiene hoy día el diésel sobre el gas. Estamos hablando, en cálculos nuestros, de un 25% de diferencia aproximadamente en el impuesto de uno y otro. Pero curiosamente en la misma licitación aparece 14 años para la tecnología eléctrica versus 10 años para otra. Por eso es lo que vi recientemente. Entonces uno dice, se entiende que puede necesitarse un tratamiento distinto para una tecnología u otra, pero necesitamos ser más sistemáticos en esto, más claros. No sabemos cuál va a ser el mix óptimo. Entonces, a mi juicio, lo relevante es generar una cancha pareja donde jueguen los diversos actores y al final te vas a salir de la solución esquina precisamente por eso. En algunas situaciones va a haber diésel, Euro 6, en fin, van a haber vehículos a gas, near zero o no, y también van a haber algunos pocos eléctricos, quizás, ¿no es cierto?, dependiendo de cuáles sean esas reglas. Y esas reglas tienen que ser que pesen, primero emparejar la cancha, como digo, eliminemos las ventajas que impiden que entre nuestras tecnologías como el gas. Y ahí, insisto, hay dos bien claras, ¿no es cierto?, el impuesto específico y el crédito IVA, ¿no es cierto?, que necesitamos estar seguros que no afecten. Segundo, incorporemos de una manera inteligente los temas ambientales. Ok, tengo una tecnología que tiene ciertas ventajas ambientales. ¿Cómo puedo premiar a aquellas que tienen un desempeño ambiental más interesante? Esto ya pasó en Colombia. En Colombia emparejaron la cancha, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y el resultado fue que de 1.400 buses, ustedes saben mejor que yo, casi 500 ahora, recién, pocos días atrás, son a gas, el resto son diésel, Euro 5 con filtro, pero porque están un poco más atrasados que acá si quieren tecnología. Pero emparejaron la cancha y entró el gas con bastante fuerza. Y es probablemente lo que pasaría aquí si logramos hacer ese emparejamiento. Pero no lo sabemos, no nos importa. Yo quiero volver al punto de Jorge. La solución tecnocrática, que es yo sé cuál es la alternativa, no sirve para este tipo de problemas. El diésel o el eléctrico, oye, 200 eléctricos no aportan, sí, está bien, es mejor que ninguno. Pero son 6.000 otros buses. La pregunta es qué hacemos con los 6.000 buses siguientes. Y para eso, emparejemos la cancha, incorporemos de alguna manera inteligente las mejoras ambientales. Y un tercer punto que es crítico es midamos, porque le iba a preguntar a Gonzalo, lo que sea, a pillarlo en el café, pero una cosa es lo que dicen las normas, las emisiones y los factores de emisión cuando los buses parten, y otra cosa es cuando ya están funcionando en su ciclo natural en Santiago y con las mantenciones que naturalmente hacemos aquí. Entonces la pregunta ahí es no solo cuál es el daño en la salud que genera si funcionaran óptimamente, sino que bajo las condiciones normales de funcionamiento, cuál es el deterioro de uno versus otro. Los antecedentes que nosotros manejamos, que el diésel probablemente, pero tendría que chequearlo contigo, se deteriora más que el gas natural. Por lo tanto, los beneficios
este tipo de buses en el tiempo son mayores, dadas las prácticas que tenemos acá. En fin, entonces es una mezcla, ¿no? de temas. Jorge, ¿quisieras aportar algo de tu visión como director de medio ambiente y con toda tu experiencia tanto pública como privada? A ver, yo quisiera tomar una referencia que la mencionó Martí al iniciar el seminario, que también fue mencionado por otros panelistas de manera indirecta, que es la actual situación de los niveles de contaminación de Santiago. Nosotros, si miramos hace 20 años el nivel de concentraciones de particulados finos, para colgarme de la aproximación más asociada a la contaminación, teníamos concentraciones promedio anuales de 69 microgramos por metro cúbico de partículas. Hoy día, el dato del año pasado eso nos interesa a todos los que vivimos en Santiago, de 23 microgramos por metro cúbico. Nosotros podríamos resumir a grandes rasgos que en ese periodo la contaminación se redujo a un tercio de lo que era, y lo interesante, teniendo como referencia la introducción que hizo Jorge, es que la ciudad, en términos de Producto Interno Bruto, creció 3 veces. Eso, que hoy día es un caso de referencia, yo creo que nos tiene que inspirar para efectos del desafío en el sector transporte. Y yo agradezco mucho las exposiciones de la mañana. La experiencia internacional es muy valiosa, y es importante mencionar que para esa situación de evolución de la contaminación en Santiago se tuvo como referencia, y me tocó participar en ese instante fuertemente, la experiencia de California y de otros países. Y lo clave ahí fue no diseñar una medida, en términos económicos se habla de comando-control, pero focalizada en términos de imposición de una tecnología, de un sistema. Más bien se pusieron los incentivos correctos, y yo creo que el gran desafío que tenemos hoy para efectos del transporte. Me sigo colgando de la lógica de Jorge Quiroz, de no buscar la solución en esquina, y también de lo que mencionó la ministra Hood en la mañana. Hablaba de las tendencias de las ciudades, y en realidad también de la interacción con expertise internacional. Siempre valoran que en Chile, por ejemplo, somos un buen laboratorio, nos dicen, no solo Santiago, el país, en que se da la paradoja que tenemos todas las marcas de vehículos del mundo. En tecnologías de información también tenemos presencia de todos los software. Entonces, esa experiencia, a pesar que somos un país chiquito, nosotros no somos China, no somos un país que tiene una alta demanda, pero esa presencia se explica porque somos un buen laboratorio. Y en ese contexto, si somos buen laboratorio, es un elemento adicional el decir, pongamos los incentivos bien puestos para que todos compitan con reglas similares. Que tú no los ves hoy día. Exacto. En ese contexto yo creo que, y lo digo con mucha franqueza, creamos hace 4 años el Centro de Medio Ambiente y Energía, y hemos estado impulsando también la movilidad eléctrica con mucha fuerza. Participamos en un consorcio, y nos parece extremadamente valioso haber contribuido que hoy día lleguen los primeros 200 buses eléctricos a Santiago. Vamos a ser la ciudad de Latinoamérica que más bus eléctrico va a tener circulando. No obstante, hemos contribuido también en generar información que nos permite hacerlo bien. Y el hacerlo bien también implica abrir el espacio a otras tecnologías. Y ahí hay una cosa con la que quiero cerrar la idea, que es bastante fuerte. Nosotros hemos estado aquí en el país en los últimos meses, lo mencionó también Matías Concha, con una situación bien compleja de contaminación en la quinta región, en Quintero. Y para los que saben o han podido analizar más las propuestas que hay en desarrollo, el dato del año pasado de esa zona, en términos de material particulado fino, es que la zona no está en condición de saturación. Es impresionante, porque uno podría decir hay una tremenda polémica, hay un tremendo conflicto, pero hoy día el foco se está centrando fuertemente en aquellos contaminantes que no van a la masa de partículas. Y cuando tú miras eso,
y ves, por ejemplo, la necesidad de regular hidrocarburos, de regular varios otros compuestos orgánicos volátiles que también están en la misma familia, tú dices, sería un error tremendo omitir algunas cosas que son relevantes del tema del diésel. Y en esto, si somos y creamos una unidad especializada en SOFOFA para abordar ese tema, tenemos la obligación técnica de decirlo. Y el diésel hoy día, a nivel internacional, es un carcinogénico por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, si uno se concentra solo en la masa de partículas, omite ese efecto que poco tiene que ver con la masa, pero que en términos de impacto en la salud es tremendo. Y cierra la idea también con otro factor bien relevante, que tiene que ver con el hecho de que nuestros panelistas en la mañana fueron bien protocolares y nadie profundizó mucho en el Dieselgate. Y eso ha producido una transformación tremenda. Hoy día vemos que la adulteración de información que hubo ahí y que es fruto de malas prácticas, y hoy día que hay multas millonarias, multimillonarias a lo largo del mundo, refleja que hay factores de deterioro absolutamente subestimados, y por lo tanto tenemos que ser súper cuidadosos cuando ese tipo de elementos se omiten y tú estableces las reglas del juego de manera dispareja. Entonces, el gran desafío como ciudad, tal como hago el símil en Quintero, que tenemos que, dado que somos país en vías de desarrollo, empezar a preocuparnos de cosas que antes no mirábamos. Tenemos la obligación de mirar en Santiago, y no solo en Santiago, sino en el país, los temas de toxicidad y los temas de los factores de deterioro. Gracias, Jorge. A ver, Jorge, me gustó mucho tu presentación y es un tema que hemos conversado reiteradamente respecto al tema solución esquina. Y tomándome un poco de las preguntas que veo acá, y en particular de la misma que le hacía Raúl, tú como economista, si tuvieras que tomar alguna decisión de diseño de instrumentos económicos para salir de la solución esquina, ¿cuáles te gustaría proponer? O por lo menos dejar planteado. Mira, dos reflexiones. Una, lo que señalaba Raúl, no puedo estar, yo creo que tengo ahí una visión absoluta. O sea, que hay que, lo mínimo, el desde es nivelar la cancha. Aquí hay un montón de sesgos ocultos a las tecnologías incumbentes, y hay que nivelar la cancha a las tecnologías entrantes. Así que ese es un primer elemento. Un segundo elemento, y me parece súper bueno que lo haya mencionado Jorge, es esta fantasía de los superdiesel, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes a la Volkswagen haciendo el fraude global que hizo, ¿no? Hay una cierta desilusión con esto de que los diésel y con todos sus compuestos organovolátiles van a... Y recojo lo que dice Jorge también de a lo mejor llegó la hora de mirar más fino, ¿no? Y un último tema que ya no es como economista, pero tal vez sí es como economista, pero es una visión un poquito más holística. Yo quiero recordar una conversación con un maestro de economía que yo lo admiraba mucho, Ernesto Fontaine, hace casi, estamos viejos ya, hace como 25 años, ¿no? Y era al comienzo, cuando se estaba discutiendo si Chile tenía o no que tratar las aguas servidas. ¿Esa discusión? Chile, todas las aguas servidas iban al mar, o iban a los lagos, a los cuerpos de agua superficiales. Y Ernesto Fontaine, que un economista a quien yo creo que el país le debe mucho además, ya no está con nosotros, él tenía una visión marginalista. O sea, un cambio aquí, cuál es el costo, beneficio, etc. Y yo me acuerdo haber tenido un debate con él, donde Ernesto Fontaine me decía, Jorge, si esto no hay que, todos los costos de salud se resuelven no tratando las aguas, sino que enseñando a la gente a lavarse las manos. Y ahí nos saltamos el costo del tifus o de la hepatitis, lavando las lechugas. O sea, era como pensar como secta, digamos, que todo es costo de tiempo y plata. Y mi planteamiento era, oye, ¿sabes qué? Yo debo ser los primeros que empezó a hablar de Chile potencia alimentaria, junto con Le copié y a Mario Montanari, pero lo popularicé. Si Chile se va a parar
frente al mundo como un exportador de alimentos, no podemos tirar agua servida ni al mar ni a los ríos. O tenemos que tener emisarios, en fin, como los que tenemos hoy día en este. Entonces, hoy día eso no se cuestiona, ¿te fijas? Chile no podría haber llegado a donde ha llegado exportando alimentos si hubiese mantenido esas otras prácticas, porque el costo-beneficio marginalista te decía que bastaba con enseñarle a la gente a darse las manos y podíamos tener todas las playas contaminadas. Entonces, del mismo modo, si yo hoy día digo, ¿sabes qué? Tenemos una economía de mercado, la economía de mercado va hacia servicios. Chile se ha desindustrializado enormemente. El Producto Industrial de Chile en los años 60 era 20% del PIB, hoy día es 11% y bajando. ¿Ah? Somos más ricos, con menos industria, porque hacemos otras cosas que tenemos ventaja comparativa. Pero el mundo va hacia servicios. Chile tiene una gran posición para hacer un hub de servicios, lo que se menciona, están todas las marcas de auto, hay muchas empresas. Entonces, oye, tener a la ciudad en otro nivel es parte de la ecuación. Es parte de la ecuación. Y es una mirada holística. Así como hace 25 años dijimos, oye, hay que dar este paso, y Chile lo dio y hoy día no se discute de las bondades de ese paso, y si lo hubiésemos hecho en el cálculo pequeño, capaz que no lo habríamos hecho. Por eso que a veces la propia disciplina economista neoclásica te puede llevar a soluciones a máximos locales, pero no globales. Aquí también. Yo creo que aquí llegó el momento de decir, oye, podemos más, Chile puede más, Santiago puede más. Eso sería como... Ahí me salí de economista al final, pero... Sí, más A ver, diputado, Raúl, parlamentario. algo te escuché y yo creo que podrías complementarlo. ¿Qué antecedentes técnicos, experiencias y mediciones te gustaría a ti hacer para apoyar mejor la toma de decisiones de tecnologías limpias? ¿Cómo ves tú que esto se podría aprovechar en esta licitación en las etapas posteriores? Sí, ese es un punto bien clave. Yo lamento que no haya más autoridades. Yo tengo la sensación que no hay muchas autoridades presentes en este instante y creo que este problema lo amerita, o las decisiones que se están tomando lo amerita, en términos que hoy día, para avanzar en un Transantiago que efectivamente tenga esta mirada más holística, como tú mencionas, necesito un Ministerio de Hacienda que acepte tocar el tema tributario. Necesito un Ministerio de Medio Ambiente que acepte que el tema ambiental debe entrar de esta manera, considerando estos valores, etc. Y un Ministerio de Transporte que diga, oye, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Sí tiene que ver, ¿no es cierto? Porque no solo estoy resolviendo un tema de transporte, estoy resolviendo un tema de calidad de vida, un tema de calidad ambiental, etcétera, en su conjunto. Entonces, para eso tienen que conversar esas tres instituciones y resolver problemas complejos, o sea, difíciles entre ellos, y ponerse de acuerdo. Entonces, ese es un primer elemento que yo creo que es clave. Y el segundo tiene que ver con, ya que tenemos la suerte de que vamos a licitar la mitad de los buses y después viene la otra mitad, yo creo que es clave aprovechar esta primera mitad para avanzar en el mix, para avanzar en generar información, para avanzar en generar antecedentes, para avanzar en medir cuáles son las emisiones efectivas iniciales en el tiempo. Y por lo tanto, cuando en 2 años más volvamos a la licitación, vamos a tener datos. Si el problema es que hoy día no tenemos datos, por lo tanto, yo no puedo decir, oye, el tema ambiental pesa tanto, si ni siquiera sé cuánto emiten. ¿No? O sé, pero sé en condiciones, por decir así, de laboratorio y no de operación práctica. Y lo que es peor, no sé, bajo las condiciones de mantención y ciclos de manejo de Santiago, cómo se va deteriorando. Entonces, sería muy importante generar una práctica en la cual no solo emparejo la cancha, licito, entra un mix distinto de vehículos, sino que además estoy midiendo, de modo que la segunda vez que hagamos una licitación tenemos mucho más antecedentes y antecedentes prácticos, ¿no? Claro, o sea, deduzco de lo que tú dices que tú notas ausencia como economista y en tu rol tan fundamental también de la universidad, una visión holística del tema que integre medio ambiente, Ministerio de Hacienda, transporte, y que de ahí salgan medidas que sean de una manera más lógicas, racionales, que nos lleven a una solución. Y también que necesitamos mejor información para tomar las decisiones, porque no las tenemos, y no las tenemos en las condiciones propias de acá. Entonces, y eso es un cambio de práctica, porque yo hago la licitación y bueno, licité ya, ok, operen como está. No, operan, mido.
Oye, están cumpliendo, los costos son los que yo pensaba que era, el del factor de deterioro en emisiones o en términos de mantención son los que yo pensaba, el confort es el que yo pensaba, lo estoy midiendo continuamente, para en la siguiente licitación hacerme cargo de si sí o si no. Jorge, tú como medio ambiente, ¿cuál es tu sensación de esta discriminación un poco odiosa que hay respecto al gas natural en el transporte en particular? Mira, a ver, aquí quiero ser cuidadoso porque es muy fácil decir que las autoridades lo están haciendo mal o más o menos en algunos ámbitos. Sobre todo en periodos o en gobierno desde hace un rato de 4 años de duración, digamos, que hay poco tiempo para hacer cosas, de hecho. Y por lo tanto, yo creo que más que criticar una suerte de discriminación, creo que hay un desafío. Y tú lo mencionaste claramente al iniciar el panel. Tenemos que hacer cosas disruptivas, no quedarnos en el cómo se ha actuado históricamente. Y creo que aquí lo empalmo con otra cosa, que es el tema de Chile líder o país exportador de servicios. En primer lugar, cuando digo cosas distintas, es no esperar que porque uno da una buena idea al regulador, eso va a recogerse. Creo que es importante contribuir de otra forma. Destaco lo que hemos estado haciendo en el centro, hay empresas muy importantes involucradas, porque es disruptivo. Y mencioné en mi intervención anterior el caso de un balance a la fecha desde la situación inicial de Santiago hace 20 años atrás. Hoy día estamos en otro punto de inflexión y en ese punto de inflexión uno puede hacer cambios. Y yo valoro mucho que el nuevo plan de descontaminación atmosférica que entró a regir en abril, o sea, en términos prácticos en noviembre del año pasado y ahora va a entrar en plena vigencia, pudimos colaborar activamente proponiendo mecanismos de regulación que generan los incentivos correctos. Y hoy día voy a irme un poquito a una lógica más técnica, pero que creo que va a clarificar lo que pasa. Si yo me quedo en la lógica histórica de los inventarios de emisión, tengo una visión bien sesgada a propósito de lo que comentaba Raúl O'Ryan recién. Si yo especializo la mirada y digo, si yo tomo una muestra del aire de Santiago y lo caracterizo, me doy cuenta que la mitad de esa contaminación está explicada por una cosa que es absurda para efectos de un país que quiere ser desarrollado y que está al lado de OSD. Y es que la mitad de esa torta, que es el carbón orgánico, está explicada por quema de biomasa para la calefacción residencial. Eso es impresentable. Seguimos quemando palos para calentarnos en invierno en una ciudad o una urbe que quiere ser del tercer mundo, digamos. Del primer mundo, perdón. Y en esa lógica, queremos salir del tercer mundo, mirar esa proporción, que es el 50%, es inaceptable. Si tú miras la otra parte, ve un 20% de nitrato y ve otro 20% que es carbón elemental. Nosotros dijimos, metamos en el plan de descontaminación, hagamos el trabajo, metamos a gente de California, contribuimos a equivalencia a gases partículas y dejamos la semilla para que esa parte, que esa fracción de calefacción residencial pudiese verse beneficiada por la optimización del sistema de compensación de emisiones. Y estamos cerrando el año hoy día con 2.200 conversiones en terreno a partir de una contribución que hicimos desde el sector privado. Si tú miras ahora el transporte, es muy difícil compensar desplazando diésel, por lo que mencioné hace un rato, porque ahí pesa la masa. Entonces tenemos que ser capaces de hacer una contribución para que la forma en que se aproxima el regulador a ese tema varíe. Nosotros felicitamos que el plan nuevo pida Euro 6 para diésel, pero al mismo tiempo decimos es completamente insuficiente. Y por lo tanto, aquí tenemos que ser capaces de introducir los conceptos que dije y voy a agregar uno más que es muy importante como país. Nosotros además tenemos que ser capaces de armonizar todo lo que es la regulación de contaminantes de impacto local con los desafíos de cambio climático. Y nosotros somos un país chiquito en cuanto a contribución de emisiones, pero tenemos problemas de adaptación
tremendo. Tenemos incendios forestales, tenemos aluviones, tenemos sequía, y por lo tanto podemos poner buenas semillas en ese sentido. Y si miramos esa parte de esa torta que yo te digo cuando tomamos el aire de Santiago, que es carbono elemental, vemos hoy día que hay cada vez más evidencia científica del peso del carbono elemental como gas de efecto invernadero, porque es un contaminante de vida corta. Entonces, si tenemos esa perspectiva, no podemos desaprovechar este punto de inflexión para decir parémonos con una matriz diversificada en transporte que nos permita además estudiar los cambios. Lo que dice Raúl es muy clave. Si nosotros medimos el ex ante y el ex post de una matriz diversificada, no solo vamos a hacerlo bien en Santiago, sino que nos vamos a transformar en referentes para Latinoamérica en exportación de servicios. Esa oportunidad como país, que somos bien especiales como país, tenemos la oportunidad de aprovecharla ahora y yo creo que esa es la invitación. Perfecto. Gracias, Jorge. A ver, esta pregunta la voy a dejar abierta. Quizás Jorge Quiroz, que ha modelado este tema, la podría completar, o bien Raúl. Dado que hay cierto consenso en esta necesidad de la transición desde puro diésel a vehículos de baja emisión, entre los cuales obviamente está el tema eléctrico, ¿cuál podría ser un mix deseado de esta primera licitación, considerando aspectos económicos y ambientales, y cómo lo verían ustedes en una segunda licitación, ya en un proceso más maduro? Yo sé que es una pregunta no trivial, pero al menos soñemos. Yo creo que no estamos para carriles. Es lo que dice la pregunta. O sea, es un tema que yo creo que hay que y Raúl va a estar de acuerdo conmigo, un tema que hay que meterle números, hay que tener más información, pero no me cabe duda que va a ser más diversificada que la solución de esquina que tenemos hoy día, y que vamos caminando de nuevo a repetir una semi-solución de esquina. Hay un recinto especial de eléctrico que nadie dice cuál es el óptimo, ¿ah? Si a lo mejor estamos por debajo del óptimo, y después hay todo lo demás, que todo lo demás va a terminar siendo diésel así como estamos, porque yo estoy muy por tratar de usar la primera licitación precisamente para aprender. Busquemos un punto inicial, es como en los modelos cuando uno optimiza, se ubica un punto inicial que a lo mejor no es el óptimo, ¿ah? Pero te permite aprender, te permite medir, y la siguiente vez vas a poder afinar mejor la puntería, digamos. Vas a obtener, como dice Jorge, lecciones que pueden ser después aplicadas en otras circunstancias, sin perder de vista hacia dónde va la micro, en términos, valga la metáfora, ya que estamos en Santiago, en términos de la economía mundial. ¿Y de dónde va? Yo me acuerdo, yo me tocó trabajar en la cosa que se llamó Res Pública, que la dirigió Klaus Wittgeber, en el tema energía. Y fuimos de los que primero hablamos muy enfáticamente, siendo economistas, de la RNC, energía renovable no convencional, y el tema que la RNC conversa muy bien con gas en la generación eléctrica, mucho mejor con gas que con carbón. Yo tuve discusiones con próceres de acá, de esta institución, pro carbono, hace 5 años, hace 6 años. Y resulta que 2 años después, 3 años después, los principales bancos americanos, europeos y japoneses dijeron: no financiamos ni una central más de carbono. Y recién las compañías de seguro están diciendo: ya no vamos a asegurar. O sea, aquí va a haber centrales a carbón que no van a terminar su vida útil. Entonces, ojo, o sea, yo creo que la diversificación es re importante en la perspectiva que tú tienes algo para 10 años más. A lo mejor Raúl ha hecho algunos cálculos más precisos que los míos, porque yo todavía estoy en este nivel más conceptual. No, yo quería comentar algo que a lo mejor no todo el público está familiarizado. Respecto a la importancia de las reglas de las licitaciones. Resulta que nosotros en Chile siempre hemos dicho que somos ricos en energías renovables y jamás las desarrollábamos en energía eléctrica. Resulta que efectivamente las reglas con las cuales se licitaba la energía eléctrica impedían que entraran las energías eólicas y solares. Era un tema técnico, un tema de los periodos en los cuales, ¿no es cierto?, de tiempo que podían durar la generación. Entonces, se tomó eso y se hizo un cambio bastante simple, y entró la energía eólica y solar con una fuerza impresionante y cambió la estructura, y de aquí en adelante ninguno de los modelos que teníamos de para dónde va desarrollando ese sector energético sirve. Lo mismo puede pasar acá. O sea, yo me temo que si no hacemos un cambio serio
a la licitación y a las características de la licitación que estamos tomando, vamos a hacer más de lo mismo. Necesitamos considerar los factores que impiden el cambio. Ahora, si haciendo esto y sopesando el resultado termina siendo el mismo, ok, pero hoy día el resultado está predeterminado y tenemos que cambiar eso. ¿Quieres agregar algo? Sí, complementar lo que dice Raúl con una cosa bien relevante, ¿no? El tema de la... Nosotros entiendo que el próximo año hay una probabilidad bien alta de llegar al 20% de la matriz de generación de electricidad en base a la solar, lo que es súper inédito. Se introdujo este criterio de los bloques horarios, que fue bien disruptivo. Es cierto que el tema es más complejo, que hay subsidios cruzados, pero para efectos simples, yo destaco el hecho de que no se usaron subsidios. Nosotros somos un país que estamos todavía, y a propósito de los libros referenciales, que hay algunos buenos libros ahí de la trampa del ingreso medio, nosotros tenemos desafíos muy potentes en términos de superación de la pobreza y varias otras cosas. Estamos obligados a ser extremadamente eficientes como país. Y tenemos fama de ser buen laboratorio y fama también de ser bien liberales en nuestros conceptos económicos. Entonces, cuando tú tienes distorsiones, como el tema del impuesto, cosas así, obviamente eso es complejo, no necesariamente es trivial de corregir, pero al menos más que un número mágico a propósito de tu pregunta, que decir, no, 10%, 20%, yo diría que el pecado, y me quiero colgar de la presentación de la mañana de Daniel, del dato que decía, bastan 40 camiones y tienes la primera estación de servicio. Yo diría que el pecado sería prohibir o en base o limitar el ingreso o la oportunidad de diversificación. Si nosotros hoy día, y lo hemos conversado y lo hemos planteado al Ministerio, partimos con una flota diversificada razonablemente, no sé, piensa en 50 buses acá. Ya eso te sirve para ser un buen piloto y para medir muchas cosas. Nosotros hemos hecho ya estudios y nos dicen que los patrones de consumo, los patrones de comportamiento en la conducción de los choferes y las pendientes de Santiago afectan mucho los números que están en el papel de los buses de eficiencia. Tenemos datos ahí, por cuidado me los voy a guardar, pero no hablan de tú puedes incrementar casi un 100% los consumos por ese factor. Entonces, si tú agregas la oportunidad de pilotar no solo en los modelos de negocio, sino también en emisiones y metodologías para cuantificar cosas que hoy día ya no se cuantifican, creo que podemos dar un paso sustantivo y ese es el desafío. Más que un número mágico, es decir, tengamos la línea base que nos permita hacer una comparación efectiva que siente precedente para las futuras licitaciones, porque ahora nos vamos a jugar el futuro de a lo menos 10 o 14 años. Perfecto. Bueno, estamos en la hora y para ser respetuosos de sus agendas, vamos a dar por concluido este panel y quiero agradecer muy sinceramente a los tres colegas acá, a quienes conozco hace muchos años, sus interesantes aportes, ¿ya? Así que muchas gracias a todos.